Oh. Empezamos por lo más importante. Delicioso. Gracias a Dios no sabe a pescado muerto. Un sabor que nunca en la vida había probado. Es pucha. Está más duro que cuando le dan a uno una olla de carne de puro tendón, de puro pellejo. ¿Qué es lo que pasa con los sabores aquí en Japón? ¿Por qué tienen este olor? Negativo para este paquetillo. ¿Qué porcentaje de alcohol? Dios mío. Qué delicia, gracias Señor, porque no era pescado. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, Oni-chans. El día de hoy vamos a probar algunas de las cosas más raras que me he encontrado aquí por Japón. A ver cuáles son los dulces, con qué se deleitan estos bichos. Por ejemplo, nos encontramos colaboraciones con lo que parece ser King Kong, colaboraciones con Kimetsu no Yaiba. Esto está bien potente, una colaboración de Coca-Cola con Jack Daniel's ya en lata, listo para volverse loco. Una versión especial de Doritos con mantequilla sabor aguacate. Además, por supuesto, cosas que ni tan siquiera entiendo como esto. No sé si es un pedazo de pescado, no sé si es un pedazo de chocolate, pero ya nos vamos a dar cuenta. Unos snacks con sabor a carne jugosa, unas gomitas con sabor a pan relleno de queso y un montón de cosas más que tengo por aquí. Algunas épicas, algunas que ni siquiera entiendo. Así que a ver qué nos encontramos en los dulces japoneses. No, amigos, no puede ser. Dejen sus Fs en el chat. Esto lo compré y según yo me vine para probarlo rápido porque son helados en colaboración con Super Mario. Uy, no, vean cómo está chorreando. Ni siquiera lo puedo sacar. Ya lo que quedó aquí fue un jugo. Básicamente tengo que hacérmelo tomado. No, qué lástima. Ni modo, nos vamos a ver forzados a empezar duro y a la cara. Vamos a empezar con el Camu Camu, que no tengo ni idea de qué será. Tengo miedo de que sea pescado. Huele potente, amigos, no es broma. Huele pero potentísimo, como a pescado muerto. No sé qué voy a hacer. Vean, no se rompe. No sé qué. No, definitivamente empezamos demasiado fuerte, amigos. Esto es como, ¿qué será? Como pellejo de pescado. Alguien que por favor me explique. No esperaba empezar de esta manera. Pido tiempo, amigos, pido tiempo, por favor. Vamos a ver si el Dorito me quita este sabor de la boca. No vaya a ser que nos salga con una sorpresa. Así es como se ve. Yo creo que allá tenemos uno que es completamente verde, que es como de guacamole, pero este es diferente. Huele bien. Efectivamente, sabe bastante a mantequilla y realmente no sabe a aguacate, pero está muy rico, está bien especiado. Gracias a Dios, qué bendición. ¡Qué bendición! Me lo voy a bajar con esto, que es una bebida de Coca-Cola. Vean cómo Coca-Cola se adapta al país donde llega, a las bebidas que consume la gente de ahí. A ver qué será esto, a ver si no es un té de manzanilla. Efectivamente, amigos, té de manzanilla frío, básicamente. Té Coca-Cola frío en Japón. Este de aquí, sinceramente, no sé si es una colaboración especial con King Kong o si simplemente tiene un gorila en el paquete. Pero aquí aparece un pedazo de carne. Mientras no sea carne de mono, vamos a ver a qué sabe esto. Huele muy rico, la verdad. Huele a chicharrón y así es como se ve. Delicioso. Delicioso, como a chicharrón con salsa barbecue. De hecho, la salsa es curry, que se consume mucho aquí en Japón, pero es como barbecue, está buenísimo. Y este otro que se ve como una galletita, que es en colaboración con Kimetsu no Yaiba. De hecho, que lo compré solo por eso. Es increíble lo que usan el anime aquí en todos los productos. Hasta la policía usa el anime para anunciar algunas cosas. Efectivamente, son simplemente unas galletitas que vienen con figuras de Kimetsu no Yaiba, que es un anime, y vienen rellenas. Vamos a ver. La galleta no está tan buena, pero el relleno está delicioso. Vean que tuanis este espacio que me estoy encontrando en medio de la ciudad, en medio de todo el caos. Es como un templo budista por lo que veo, porque hay imágenes de Buda. Un lugar digno de probar esta maravilla, amigos. Esta es la Fanta japonesa. Al parecer esto viene como con limón y obviamente incluye un personaje de anime. A probar esta belleza.
Un sabor que nunca en la vida había probado. Es como una Fanta, no sabe para nada a limón. De hecho, creo que esta figura no es de un limón. Me sabe como a chicle. Sí, efectivamente, es una gaseosa con un saborcito a chicle. Y esto que tienen por aquí es una colaboración con Super Mario. Espero que esta no se nos haya derretido. Estas son como unas gomitas en forma de Mario, por lo que veo. Efectivamente, no sé si ahí alcanzan a ver la figurita de la cara de Mario. It's me, Mario. Pero es para que vean cómo aquí usan los videojuegos y el anime en la mercadotecnia, en el marketing de todos los productos. A ver cómo sabe Mario. Pues pucha, está más duro que cuando le dan a uno una olla de carne de puro tendón, de puro pellejo. Voy a ocupar un cepol para cepolearme la mandíbula. Y sabe a un chiclecillo barato que uno compraba hace años, no sé si lo recuerdan, que valía como 5 colones. A eso sabe. Cuidado que veo el peligro venir. ¿Qué es esto que tenemos por aquí? ¿Serán algas blancas? ¿Será queso? Solo Dios lo sabe, amigos. Ya nos vamos a dar cuenta. Empezamos por lo más importante. No puede ser, no puede ser. El mismo olor. No puedo probar esto. Perdónenme, pero no puedo probar esto. Huele a podrido. No sé qué diablo será, pero bueno, vamos a tratar. No, negativo. No puedo con esto, amigos. Véanlo de largo mejor. A ver si nos ayuda con el mal sabor. Nos vamos a meter unos snacks sabor a carne jugosa, dice ahí. Así es como se ven. No sé si jugosa, pero sí tienen un saborcito a carne. Y condimentados, están buenos. Vamos a proceder a probar un montón de cosas que no entiendo. Por ejemplo, estas salchichas que tienen ahí una imagen de un queso. No sé si son palos de queso. No sé si esto se debe a calentar o se come así nomás. A ver con qué nos sorprenden ahora. Esto viene empaquetado, viene en un plástico. Lo abrimos, sacamos esta salchichita. ¿Qué es lo que pasa con los sabores aquí en Japón? ¿Por qué tienen este olor? Está menos fuerte que aquello, pero está potente también. Un saborcito a marisco, a pescado. Por dentro viene relleno con un poquito de queso. Tolerable, pero inentendible. A ver, ahora tenemos por aquí esto que tampoco ni idea qué será lo que trae. Parecen como unos chicles, unas bolitas. Gracias a Dios no sabe a pescado muerto. Es un chicle, básicamente es un chicle relleno. Está bueno. Me quitó todos los sabores que tenía. Ojo, qué risa con este. Vean este trucazo. En lugar de ponerle Superman, porque hubieran tenido que pagar derechos de autor, se inventaron a Superman. El Superman japonés. Vamos a ver este que contiene. Trae estas bolitas rojas. Están ácidas, amargas y tienen un sabor extraño. Es como que si fuera una frutita. Negativo para este paquetillo. A ver si tal vez esto nos quita el mal sabor. No tengo ni idea de qué será, pero ya nos vamos a dar cuenta. Se está poniendo raro este video. Esto traía unas pastillas y unos cristales. No vayan a pensar mal, esto venía en este paquetillo. Vamos a ver. Son de los cristales que se revientan en la boca. Esto sí lo había probado en mi país y es dulcito, por dicha. Ahora tenemos aquí unas galletas con un meme en la imagen. Gomita sabor a pan con queso y chocolates japoneses. Finalmente, a ver qué consumen de dulce aquí. Aquí tienen la gomita, así es como se ve una gomita sabor a pan con queso. Huele a pan. Efectivamente, esta gomita huele a pan. Y no es pan con queso porque el sabor es pan como con crema pastelera. Y sí sabe a pan con crema pastelera. ¿Cómo diablos lo habrán logrado? Está buenísima. Vamos a ver este paquetillo con el famoso meme. Son galletitas con chispas de chocolate al parecer. ¡Qué delicia! Gracias, señor, porque no era pescado. ¿Saben? Igual a las Chips Ahoy. Igual, una galleta con chispas de chocolate. Me encontré también que Japón es uno de los países del mundo o el país del mundo con más colaboraciones con Kit Kat y más tipos diferentes de Kit Kat. Por ejemplo, este es un Kit Kat que es como una galletita sabor a fresa cubierta de chocolate. Pero hay de todos los tipos. Hay incluso Kit Kat verde, sabor a té. Hay Kit Kat con anime, hay Kit Kat con películas. Hay de todo. Por favor, Kit Kat, no defraude. Efectivamente no defraudó, amigos. Delicioso. Me ayudó a olvidarme de todo lo que hemos pasado el día de hoy. Este que ven aquí es un chocolate muy famoso en Japón. Me imagino que porque es de los baratillos, de los que los niños y todo el mundo compra. Se ve bastante normal. Y sabe muy bueno, demasiado bueno de hecho. Esto ya ni recuerdo, pero costó menos de $1, demasiado barato. Y sabe igual al Twister, me parece que se llama, no sé si ustedes lo conocen. Y de aquí lo único que entiendo es que son tiras de uva, básicamente. Así es como se ven y huelen a uva.
Buenísimo, qué rico. Todo esto que hemos probado último está buenísimo. Son como unos gusanitos ácidos, pero sabor a uva. Y para finalizar, obviamente para el final, porque si me hubiera tomado hasta el principio el video, probablemente no lo termino. La colaboración de Coca-Cola con Jack Daniels. Para andar feliz el día de hoy. ¡Ay, qué belleza! Huele potente. Uf, pero está buenísimo. Lo hicieron en una fábrica, tiene las dosis perfectas de todo. ¿Qué porcentaje de alcohol? Dios mío, un 7% de alcohol. Esto sí nos manda a hablar japonés fluido. Y además recuerden que se puede tomar libremente en la vía pública en Japón. Bueno, amigos míos, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Cuéntenme cuál de todas las cosas que vimos hoy les darían ganas de probar, cuál de todas las cosas que vimos les dio ganas de vomitar. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió casi un pescado disecado.